Duelo y dolor es un nuevo audio que he querido grabar porque uno de nuestros audios más vistos en nuestro canal de YouTube es repensar el duelo del dolor al aprendizaje. Entonces he querido en esta línea de salud mental ampliar un poco este tema que va a servir a muchas personas porque todos tenemos duelos de diferentes índoles. No solamente la muerte es un duelo, perder la salud es un duelo, perder una relación es un duelo, perder un trabajo es un duelo, incluso perder una mascota es un duelo. Entonces el duelo hace parte de la vida humana y lo más complejo de este tema es que no nos han educado cómo enfrentarlo, cómo procesarlo, porque el dolor es uno de los tabúes más grandes que hay en nuestra sociedad. Esta sociedad es una sociedad que ha querido acallar el dolor, taparlo, reprimirlo. Y por eso el filósofo coreano Byung-Chul Han, que es uno de los más grandes pensadores de este siglo, eh, acuña el término algofobia para referirse a ese miedo a hablar del dolor, a expresarlo, a procesarlo y sobre todo a transformarlo. Me gusta mucho expresar esto diciendo las siguientes frases. Dime qué es para ti el dolor y yo te diré quién eres. Dime cómo vive la sociedad del dolor y yo te diré en qué tipo de sociedad vives. Entonces, esta cultura, este medio en el que nosotros estamos viviendo, es una sociedad que por no enfrentar algo que es vital, que está dentro de la estructura de la existencia, porque nadie se puede evadir del dolor, viene por toda parte. Entonces, está por toda parte porque tiene un sentido. Cuando tú tratas de no reconocerlo, de ignorarlo, él explota. Y explota de diferentes maneras. Lo vemos muy concretamente en esta sociedad. Una sociedad dedicada a los fármacos para calmar todo tipo de dolor y una sociedad absolutamente adictiva. No hemos visto otra sociedad más adictiva como esta. Estos son dos síntomas que ya nos están hablando de que el dolor es efectivamente algo que para nosotros es un tabú. Es algo de lo cual no hablamos porque tampoco sabemos hablar de él ni sabemos la intensidad que tiene. Entonces esta sociedad lo que está implantando es un modelo en donde no hay espacio para el conflicto, no hay espacio para lo contradictorio, no hay espacio para el otro, no hay espacio para lo diferente, no hay espacio para lo negativo y por eso estamos viviendo un espacio cultural en donde la gente está cada vez más atorada, más enferma, con menos salud mental y viviendo en silencio duelos que lo único que hacen es enfermarnos. ¿Por qué? No solo porque el dolor es un tabú, sino también porque el dolor es visto como debilidad. Entonces hay que ocultarlo o hay que eliminarlo. Y nadie quiere mostrarse débil en una sociedad donde el culto al cuerpo, el culto al poder, el culto al éxito es la marca diferencial que hace de esta sociedad. Una sociedad que se diferencia de las sociedades premodernas. Entonces si tú enmudeces el dolor explota. Muy importante mirar un poco de historia de cómo se ha ido desarrollando esto. Por ejemplo, en nuestras sociedades premodernas, la gente tenía una relación muy íntima con el dolor, con el sufrimiento y sobre todo con lo contradictorio. Por eso en esa época los mártires eran los grandes héroes. Un cuerpo martirizado era el cuerpo de un héroe. Puede que haya sido llevado a otro extremo, pero el dolor ocupaba un sitio y el dolor era considerado como un elemento transformador. Después viene la modernidad, en donde se introduce la sociedad industrial y aparece la disciplina, una sociedad que disciplina los cuerpos y disciplina las mentes, y eso implica mucho dolor para poder generar cuerpos que produzcan y mentes que produzcan. Esa sociedad también pasó, pero también el dolor de alguna manera ocupaba un espacio allí y pasamos a la sociedad actual que es la sociedad del rendimiento. Una sociedad donde el cuerpo entra en una línea más bien hedonista,
en una línea donde todo es placer, en donde lo contradictorio es mirado mal, en donde el dolor es debilidad, donde el dolor es una contradicción que no se puede aceptar. Entonces, este tipo de cosas es lo que hace que los duelos se transformen en duelos patológicos, en duelos congelados por años o en duelos que se desatan en enfermedades, en adicciones y en todo tipo de cosas destructivas, porque cuando el dolor no se expresa se vuelve destructivo. Muy importante mirar cómo han pensado los grandes cerebros de esta humanidad este tema, y quiero citar a 3 personas. El primero es Hegel, el gran filósofo alemán, que dice que solo el espíritu humano se puede desarrollar a través de la contradicción. Qué gran verdad, porque solamente cuando salimos de la zona de confort, cuando la vida nos saca de ese círculo en el que estábamos y nos lleva a otro lado, el espíritu lo que tiene que hacer es asumir el dolor y avanzar o hundirse. Pero en estas épocas, como la que le correspondió a Hegel, el dolor era mirado como una posibilidad de crecimiento, de superación, porque se consideraba que si el dolor no aparecía, el espíritu seguía igual, seguía como en un espejo frente a sí mismo sin ningún tipo de evolución. Es muy interesante este pensamiento porque nos permite ver que solamente cuando viene la frustración, viene el dolor, viene la contradicción y viene la pérdida, el espíritu humano tiene posibilidad de crecimiento. Es impresionante cómo el dolor aquí ocupa un lugar fantástico para poder avanzar. El segundo es Nietzsche, que es tal vez uno de los filósofos que más teorizó y más pensó el tema del dolor. Y quiero traerles una cita de él, que está en un texto de él que se llama La Gaya Ciencia, en donde él mismo lo expresa de una manera muy cruda. Él dice: y en lo tocante a mi larga enfermedad, ¿no le debo indeciblemente mucho más que a mi salud? Le debo una salud superior, una salud tal que ante todo lo que no mata me hace más fuerte. Le debo también mi filosofía y mi manera de pensar. Entonces, lo que no me mata me fortalece. Es un espacio para el dolor como un elemento que le da temple a la vida, que le da temple al espíritu y que le da temple a la vida humana. Y también tenemos a Freud, el gran creador del psicoanálisis, que dice que todo dolor, incluso físico, es una palabra no expresada frente a algo que causó un malestar impresionante en la vida. Esa palabra no expresada se atrapa en el cuerpo y explota en el cuerpo a través de dolores o enfermedades. Es decir, que él entiende el dolor como un lenguaje, pero también como una crítica profunda al silencio, a volver el silencio mudo. Y vuelvo a citar nuevamente a Byung-Chul Han, este filósofo que vive todavía, incluso es muy joven, y él dice que la verdad del dolor se expresa sobre todo en 3 niveles. Primero, el dolor como vínculo. Cuando tú tienes una relación que es verdadera, el otro se convierte para ti en parte esencial de tu existencia y por lo tanto causa dolor. ¿Por qué causa dolor? Porque si te da miedo a la pérdida de esa persona, eso te causa dolor. Y eso está indicando precisamente que ese vínculo es verdadero, que ese vínculo es real. Si tengo miedo de perder al otro, si tengo miedo de que al otro le pase algo, si tengo temor de que el otro desaparezca, eso me genera un dolor profundo. Y lo que está indicando es que ese vínculo es verdadero. Si yo no tengo un vínculo verdadero y el otro tiene como la posibilidad de desaparecer, a mí no me importa, porque el otro no es una persona importante para mí, por lo tanto no hay un vínculo sólido. Lo segundo que entiende este pensador es el dolor como diferencia. Cuando un órgano duele, está llamando la atención de todo mi ser para que ponga atención en él. Y ese órgano, llámese hígado, estómago, cabeza, empieza a diferenciarse de los demás. Donde no hay dolor, todo es igual. Es el infierno de lo igual. Por eso el dolor hace que las cosas se diferencien, se clasifiquen y se pongan en su justa medida, porque el dolor, como lo decía Freud, es un mensaje. Y es un mensaje profundísimo de algo que hay que diferenciar, de algo que hay que vincular y de algo que hay que expresar.
Y también Byung-Chul Han habla del dolor como una realidad. Es decir, que nos ayuda a reconocernos como sujetos, a reconocer nuestra existencia, a salir de ese sueño profundo que nos genera una sociedad dedicada al placer y a reconocer que somos seres que necesitamos procesar la vida, la existencia, y él habla muy concretamente de medios que siempre la humanidad ha utilizado para enfrentar el dolor, y es el arte, la música, la poesía, el deporte, diferentes cosas que hacen que el dolor se exprese y que hacen que el espíritu humano pueda crecer, pueda avanzar y se pueda procesar, porque si no se enquista y genera un malestar mucho más profundo en la vida humana. Entonces, ¿qué les quiero dejar con este corto audio? Primero, que reconozcamos que estamos en una sociedad muda frente al dolor. Y eso hace que todas sus pérdidas se prolonguen en el tiempo, generándole adicciones, generándole malestar y generándole enfermedades. Segundo, que las sociedades más antiguas tuvieron una relación muy positiva con el dolor. Miremos, por ejemplo, el judeocristianismo. ¿Qué es Cristo crucificado y qué es Cristo en su pasión? Es llevado al punto cero de la existencia humana para mostrarnos cómo se atraviesa el dolor y cómo podemos aprovechar el dolor para llegar a puntos más altos de nuestra evolución espiritual. Y desde ese punto de vista y con los audios que van a seguir más adelante, tenemos que reconocer entonces con Nietzsche en el dolor una pedagogía, es un aprendizaje. También tenemos que reconocer con Hegel que el dolor es una manera de salir de nuestra zona de confort. Porque cuando sales de tu zona de confort es como cuando el sapo pasa del charco al océano. En el océano hay más profundidad, hay más amplitud y eso es lo que el dolor nos genera. También tenemos que reconocer que el dolor es una espiritualidad. Eso nos lo enseñó el judeocristianismo. Porque entendida la espiritualidad como todo ese trabajo que hacemos para mejorarnos, para capacitarnos y para enfrentar la realidad, entonces efectivamente el dolor es de una espiritualidad profundísima. Pero también el dolor es un desafío. ¿Qué voy a hacer con esta pérdida? ¿Qué voy a hacer con esta tragedia? ¿Qué voy a hacer con este despido? ¿Qué voy a hacer con este diagnóstico? ¿Me voy a hundir en la más profunda desesperación o lo voy a utilizar para llegar a un segundo nivel? Y también podríamos decir que también el dolor es una rebeldía. Es una rebeldía a esta sociedad que nos quiere adormecer, que nos quiere enmudecer y que no quiere que nos reconozcamos como seres absolutamente humanos, porque el dolor es absolutamente humano. Que tengan un feliz resto de semana.